Un saludo les mandamos de aquí de la ciudad de Portland. Hoy estaremos hablando acerca de la porción 93, que fue la porción que tocó en esta semana, que trata acerca de buscar fieles al plan de Dios, y va a estar basada en, el texto que vamos a estar utilizando hoy está en Números capítulo 13. Primero quería una introducción. En esta semana estaba yo analizando por un tema que estaba viendo algo interesante, algo que leía acerca de la composición de los átomos y demás, y me pareció algo interesante porque decía una nota que dice que la materia dentro de los átomos no se distribuye de una forma uniforme, sino que casi en su totalidad su masa se encuentra en el núcleo. Y dice que esto produce una especie de vacío dentro de ese mismo átomo. Y también cuando los átomos son excitados, dice que emiten el exceso de energía a través de ondas electromagnéticas. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la fusión? Y, me parecía interesante porque, me ponía a analizar toda esta información y que son cosas bien complejas, lo cual representa un gran desafío el poder descubrir o entender cómo funciona todo este mundo de la física y demás. Sin embargo, hay personas que dedican toda una vida, estudian, trabajan y precisamente se enfocan en el descubrir, en el estudiar, y es un reto. Eso es que dedicarle toda una carrera a esto. Y como todas las cosas, en la vida, mayormente representa muchos retos y desafíos en nuestras vidas, comenzando desde, incluso me ponía a reírme porque vemos esto que está de moda de hacer de los retos, los desafíos estos que hacen en TikTok, hasta incluso los descubrimientos que se hacen en el espacio, las estrellas. Todo esto representan retos. ¿Por qué? Porque precisamente son cosas desconocidas para nosotros. Y todas esas cosas que para nosotros son desconocidas, el desconocimiento para nosotros representa un reto o un desafío, el poder conocer, el poder hacer. Entonces, también basado en estos desafíos, en estos retos, yo me ponía a analizar que el pueblo de Israel también tuvo un reto, que era poseer la tierra que Dios le había dado en posesión, y esta tierra estaba habitada. Ellos tenían que ir a conquistarla, y yo le había dado instrucción de lo que tenían que hacer para ir a esa tierra que Dios le había prometido. Y entonces ellos tenían que tratar una especie de estrategia para poder lograr llegar a esta tierra y conquistarla, de manera general. Entonces, eso precisamente representaba un reto, no solo para Israel, sino para Moisés y aquellos líderes que llevaban el pueblo, que tenían que llevar el pueblo de Israel a conquistar esta tierra. Entonces, basado en esto, yo me ponía a analizar, decía, ¿cómo voy a hacer eso que Dios me dijo que hiciera? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para poder conocer cómo Dios quiere que yo lo haga? Entonces, basado en esto, fue que hice un poco la charla que vamos a tener hoy. Es basado precisamente en eso, cómo conocer la voluntad de Dios. Y entonces, en este día lo que quisiera hablar es acerca de 4 retos que nos ayudarán a comprender el plan de Dios y cumplir con su voluntad. Y para eso vamos a estar ahí leyendo en el capítulo 13 de Números, en el versículo 1. Y antes de leer el versículo, para poder entender todos estos retos, quisiera también tocar algo interesante que me pareció, porque muestra un poco lo que tiene que ver con ese primer reto que vamos a estar viendo ahora, que lo vamos a encontrar en la porción de la semana anterior con el incidente que tuvieron Aarón y Miriam cuando murmuraron acerca de Moisés. Eso provocó algo que a partir de ahí vamos a estar comenzando. Entonces, el primer reto que nos ayudará a comprender el plan de Dios y cumplir con su voluntad es conocer a Dios e intimar con Él. Entonces, como les decía, basado en ese incidente de cuando ellos murmuraron contra Moisés, vemos la reacción
o la respuesta que Dios le dio en ese caso a Aarón y a Miriam. O sea, hay muchas más cosas envueltas, voy a estar hablando de manera rapidita, espero que todos lo hayan leído en la porción. Vemos cómo Dios le responde a ellos, dice que de la manera, o sea, lo que pasó, dice que boca a boca iba a hablar él con Moisés, o sea, en visión pero sin enigma, y que él contemplaría el aspecto de Adonai. Entonces vamos a leer aquí en Números, dice, número 13, versículo 1 y 2, dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Y aquí lo interesante dice que habló diciendo, o sea, el grado de intimidad que tenía Moisés con Dios le permitía precisamente hablar directamente con Dios. Y esto es lo interesante de esto. O sea, cómo conocer a Dios de la manera, o sea, de una manera tan íntima que tú puedas incluso conversar con Él. Esto nos muestra a nosotros la relación íntima que Moisés tenía con Dios al punto de hablar con Él cara a cara. O sea, algo que no todos podían hacer. Eso vendría siendo como una especie de privilegio en ese caso para Moisés, porque, bueno, no solo para Moisés, sino todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conversar cara a cara con Dios. En ese caso, podemos retomar incluso a los discípulos que también tuvieron ese privilegio de poder hablar con Dios. Incluso me venía a la mente cuando estaba estudiando un versículo allá en Lucas, donde dice que Jesús, o sea, volviéndose a ellos, le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. O sea, haciendo referencia a ese conversar con Dios, a ese intimar con Él, ese andar con Él. O sea, hubo muchas personas en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, que desearon poder hacer eso. Y por eso decía que era una especie como de privilegio el poder conocer e intimar con Dios de esa manera. Claro que para nosotros hoy es un poco diferente, porque la manera en la que tenemos que intimar con Dios viene siendo, digamos, desde otro enfoque. O sea, no tenemos ese privilegio, podemos decir, de poder hablar directamente, o sea, de poder tener ese contacto físico con Dios, porque, bueno, no está entre nosotros. O sea, es otro tipo de presencia el que tenemos, que podemos hacer. O sea, a eso es que estoy precisamente evocando, que tenemos la presencia de Dios, pero bueno, no de la misma manera en que la tuvieron Moisés y los discípulos en ese caso. Entonces, volviendo, para no salirnos de un poco del tema, vemos cómo precisamente Moisés tenía ese contacto directo, ese contacto físico, y es bueno recalcarlo, que bueno, como la misma Biblia lo dice, en este capítulo dice que él hablaba boca a boca. Dice, bueno, ¿cómo tú hablas boca a boca? Pues mucha gente piensa, no, apareció una imagen, o le apareció un sueño, o le apareció de otra manera. Dice, bueno, la manera en la que lo describe, dice que hablaba directamente con él. O sea, eso demuestra que él estaba hablando con algo, o sea, con un cuerpo físico. Es lo que quiero hacer referencia. O sea, esa forma física es la misma forma física con la que se manifestó a los discípulos en este caso. Por eso hacía referencia a ese privilegio. Entonces, cuando hablaba de conocer, en ese caso a Dios, no estoy hablando, digamos, de conocer por tener la información, por así decirlo, conozco a Dios, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que la Biblia habla de Él, o un amigo me contó de que Dios es bueno, o que de que Dios hizo aquello, hizo esto. No, estoy hablando de esa interacción. O sea, el conocimiento que estoy hablando es ese conocimiento que nos permite a nosotros intimar o estrechar esa relación que nosotros debemos tener con Dios. Es conocerle, es intimar con Él, es acercarnos a Él, es buscar esas cosas que a Él le agradan. O sea, cuáles son las cosas que a Dios le agradan, cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, bueno, por ahí nos da a nosotros una manera, porque bueno, digamos, ponemos un ejemplo. En el caso de las personas que andan buscando pareja, bueno, un amigo puede ser, pero bueno, se enfoca un poco más en esto de buscar pareja. Por ejemplo, los jóvenes. Tenemos jóvenes hoy que, ¿sabes?, tratan de encontrar una persona con la que casarse. Y, o sea, ¿qué es lo que hacen? El cortejo. O sea, ¿qué tú haces? Tú no vas a hacer cosas que le desagradan a esa persona.
el reto en ese momento es conocerla, o sea, qué cosa le agrada, le gustan las flores, le gustan, no sé, tomar café, le gusta tomar helado, le gusta salir al parque, es hacer esas cosas que a esa persona le gustan. Y al mismo tiempo en esa interacción, en ese conversar, en ese salir, van saliendo otras cosas que la persona descubre cuáles son las cosas que a esa persona no le agradan. Y bueno, en ese caso, si tú lo que quieres es intimar con esa persona, tener una relación estrecha con él, esas cosas que a él no le gustan, tú simplemente no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú sabes que dañan o le desagradan a esa persona. Entonces el enfoque es hacer las cosas que a él le agradan y las que no, pues simplemente desecharlas. ¿Por qué? Porque va a crear una ruptura o va a haber algo que no le permite interactuar de esa manera en la que nosotros queremos interactuar con él. Con Dios pasa lo mismo. Precisamente eso, lo ideal que nosotros tenemos que conocer, estudiar la palabra de Dios, estudiar su Torah, para poder saber cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles no. Y mayormente, esas cosas que a Dios le agradan van a influir en nosotros para mejor. O sea, para que nosotros vivamos de una manera diferente. El segundo reto del que quería hablarle en la mañana de hoy es ser apto para un liderazgo con propósito. Los líderes, en ese caso, cuando digo de tener un liderazgo con propósito, es esos líderes que estarán preparados para no temblar cuando llegan los momentos difíciles. Estoy hablando, como en el caso de la porción esta que estamos tratando en la mañana de hoy, del número 13, y quisiera enfocarme también aquí en estos tres personajes que van a resaltar sobre los demás. Es el caso de Moisés, que es la primera persona con la que, digamos, sirve o tiene ese liderazgo, donde va a agradar y va a tener un propósito específico que va a recibir de parte de Dios. Y hay dos personas que resaltan también aquí. Para eso vamos a estar leyendo aquí, dice que en número 13, versículo 2, dice: envía hombres que exploren la tierra de Canaán para ti, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jefe entre ellos. O sea, estos líderes que iban a tener un propósito específico, que era de ir a explorar esta tierra, o sea, esa era la misión, digamos, enviar estos líderes para que ellos exploraran la tierra de Canaán, para que ellos vieran cómo era todo aquello. Y en ese proceso, Dios iba a ser bien específico y le deja claro a Moisés quiénes eran los que iban a ir a esta misión. O sea, no era escoger dentro del pueblo de Israel o dentro de la congregación de Israel a personas para que fueran, o los que tuvieran más destreza para eso, sino que Dios le dice que iban a ser aquellas personas que lideraban por sus tribus. O sea, escoge esos líderes y dale la misión de que ellos vayan. Ahora, en esto van a resaltar dos personas, bueno, hablando de manera general, espero que todos hayan leído la porción, el desenlace, todas las cosas que estuvieron pasando, porque una historia que es muy bien, o sea, bien conocida. Y había algo que resaltaba dentro de esos 12 que se enviaron. O sea, pasó algo donde dos personas sabemos que, digamos, lo hicieron de una manera diferente. Aquí resalta el caso de Caleb y Josué, que ellos hicieron algo diferente cuando volvieron de explorar la tierra. Sabemos que muchos de estos hombres cumplieron con el objetivo que Moisés le había trazado, que Dios le había trazado en ese caso, a través de Moisés, y fueron a explorar la tierra, pero cuando volvieron hicieron algunas cosas como que no estaban muy enfocados en el propósito real que Dios tenía o que Dios le había transmitido a Moisés, que era el trazar una estrategia para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos se pusieron como a decir, oye, no podemos, no hacemos aquello. Entonces eso nos demuestra a nosotros que un liderazgo enfocado en un propósito es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando los líderes están cada cual enfocado en metas diferentes o en otra cosa, todo el mundo anda perdido y cada cual se va a enfocar en lo que le parece correcto, que es algo parecido a lo que pasó aquí. Entonces aquí en el versículo 30, para ejemplificar, dice que Caleb trató, en el versículo 30 del capítulo 13, dice que Caleb trató entonces de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémoslo,
ciertamente podemos con ello. O sea, cómo él toma la iniciativa y se ve precisamente claramente cómo él entiende cuál es el propósito que Dios tenía para, en ese caso, para la nación, lo que le había transmitido a Moisés. Ya él había entendido cuál era la visión, cuál era el objetivo, qué era lo que tenían que hacer, y él iba enfocado. Sin embargo, la otra parte del grupo, o muchos de ellos, no especifica quiénes, porque bueno, en este caso también resalta la figura de Josué porque fue quien sucede a Moisés, o sea, lo cual demuestra también que estaba enfocado en esa misma, en ese mismo objetivo, en ese mismo propósito que Dios tenía de que ellos fueran, de que planificaran. Es lo que vemos también, lo que pasó en una de las porciones también cuando van a la ciudad de Jericó, cómo envía también espías para averiguar, digamos, cómo funcionaba la ciudad, tener información para saber, para trazar una estrategia para ir a hacer aquello que Dios le había dicho que hiciera. O sea, eso demuestra también que Josué en ese caso tenía la pila puesta también. O sea, ellos habían captado esa visión y iban en dirección de eso. Sin embargo, la otra parte del grupo estaban como un poquito, dice, oye, pero estos hombres que, o sea, que fueron con ellos, dice que dijeron que no podían subir contra aquel pueblo porque ellos eran como más fuertes, que, ¿sabes? Empezaron a hablar, a decir cosas como que ese lugar donde vamos devora a sus habitantes. Empezaron como a ponerle ruido en el sistema, como decimos nosotros en cubano, como para distorsionar un poco. Tal vez tenían miedo, no sé qué vieron o cuál era el enfoque de ellos. No sé si habían captado esa visión que Moisés había tratado de transmitirle, que era de que fueran, de que averiguaran qué era lo que había allí para poder tratar esa estrategia para ir a conquistar la tierra que Dios le había dado. Porque Dios simplemente lo iba a ayudar a conquistar esa tierra porque era el plan de él. También podemos poner un ejemplo para poder ver ese desenfoque cuando en el liderazgo en ese caso, y es por ejemplo en una empresa donde o sea, hay diferentes líderes en una empresa, diferentes posiciones, donde cada cual va a responder por un área diferente. En este caso pudiera haber algo que me toca lidiar a mí a veces, las personas que tienen que ver por ejemplo con venta y los que tienen que ver con la producción. O sea, los líderes de venta, su prioridad ¿cuál es? Es traer más profit a la compañía, o sea, que pudieran vender más, traer más dinero para que la compañía tenga, ¿sabes? Más dinero para pagar, más dinero para crecer. Ahora, la otra parte es la parte de producción, bueno, en ese caso es la que me toca a mí, donde uno tiene que velar mucho por cosas como la calidad del producto, un montón de cosas que requiere de tiempo, de ciertas cosas específicas que va a ir en contra, digamos, no de las ventas, sino del tiempo. O sea, a veces la persona quiere vender rápido, ¿sabe? Vender más y no siempre se puede producir a la misma velocidad de la que la persona, digamos, vende en ese caso. O sea, el objetivo de todo el mundo, porque tanto la persona que dedica su tiempo a darle calidad a ese producto, es que el cliente reciba algo y esté contento y pueda pagar y extraer también dinero a la compañía, o sea, a la empresa, y es el mismo objetivo, digamos, de la persona que vende. Pero ¿qué pasa? Se divide un poco porque uno va a estar enfocado en el vender más y el otro va a estar enfocado en esa calidad. Y entonces no siempre van a estar mirando en el mismo, o sea, al mismo objetivo. Uno va a estar enfocado en lo que le concierne, que es producir algo con calidad, y el otro en vender. Al final es el mismo objetivo, pero lo que quiero puntualizar aquí, que cada cual va a estar mirando hacia un lugar diferente. Ahora, cuando se combinan todas estas cosas, la persona, los líderes en ese caso de venta, también van a saber, o por lo menos se van a sentar con los líderes de producción y van a llegar, digamos, a hacer, van a planificar una estrategia donde ambas partes puedan, digamos, ir de la mano. O sea, que lo que se vende sea la misma cantidad que se pueda producir de una manera, de uno que tenga una buena calidad, y entonces se traza ese plan y se puede llegar a ese propósito que es traer más dinero a la compañía o tener más producción para poder hacer todo esto. Entonces, de esa misma manera es lo que pasaba allí. O sea, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿qué vio Caleb? ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio Josué en este caso? ¿Y qué vieron los otros que andaban como mirando como hacia los lados? O sea, no tenían un objetivo en común. Cuando Caleb
vemos aquí que Caleb dice que, oye, vamos a entrarle, sabemos que podemos, tenemos a Dios de nuestra parte. Él tenía claro cuál era su visión. Los otros tal vez no. Por eso es que es importante un liderazgo que pueda compartir precisamente, tener un propósito específico y que puedan todos converger en ese propósito. El tercer reto que tenemos en esta mañana para poder, o sea, que nos ayudará a comprender el plan de Dios y a cumplir su voluntad, es seguir instrucciones precisas. O sea, ser obediente, seguir la regla y estar dentro de esas instrucciones que se nos dan. Para eso vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 13, versículo del 17 al 20. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, subid por ahí por el Negev y remontad luego a la montaña. Observaréis la tierra, cómo es, y al pueblo que habita, si es fuerte o débil, si es escaso o numeroso, cómo es el suelo en el que habita, si es bueno o malo, cómo son las ciudades en las cuales moran, si son abiertas o fortificadas, cómo es la tierra, si es fértil o si es estéril, si hay árboles o no. Esforzaos y recoged del fruto de la tierra. O sea, en estos versículos, Moisés les dio una serie de instrucciones precisas a estos líderes que iban a ir a cumplir con esta misión de explorar la tierra de Canaán. Yo me ponía incluso a mirarla, o sea, a contarla, me di a la tarea de contar, eran como por lo menos, al menos 7 conté yo, aparte de traer los frutos, que bueno, esa sería como la octava. Dice que bueno, tenía que ir, dice, subir por cierto, o sea, le trazó un camino, le trazó, digamos, un mapa por dónde ir. Dice, tienen que ir a observar la tierra, ir, mirar el pueblo, o sea, todas las cosas, recolecten un montón de información que necesito. No le digo precisamente para qué, o por lo menos aquí la Biblia no lo describe, pero sí lo que les dio fue, digamos, un plan detallado de todas las cosas que él necesitaba. Y esto es bien importante porque para cualquier misión, o sea, cualquier cosa que uno necesite hacer, es bueno trazar un plan. Ok, estoy aquí, necesito punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y uno va como marcando las cosas que tiene. Cuando necesita, por ejemplo, ir a comprar en la tienda. No vas a la tienda, se me ocurrió que hoy necesito tomate. No, cuando vas a la tienda es porque tienes una necesidad y ya usted tiene una lista, dice, necesito comprar tomate, pepino, lechuga, arroz, frijoles, carne, la leche, y uno va como, por lo menos lo que pasa conmigo en ese caso. Yo le pido a mi esposa siempre, dame una lista de las cosas que necesitamos, porque bueno, ella es la persona encargada en la casa de saber cuáles son las necesidades a cubrir. Y en este caso Moisés también tenía un listado, digamos, de las cosas que él necesitaba saber para poder tratar digamos, la estrategia para cumplir con la voluntad de Dios, que era que ellos fueran a la tierra de Canaán y la conquistaran. O sea, era para descubrir esto. Y entonces esto nos va a ayudar a nosotros, el seguir instrucciones precisas, nos va a ayudar a nosotros a estar enfocados en esas cosas. Y esto es bien importante. Y podríamos poner otro ejemplo, digamos, en el caso de cuando los países van a la guerra o utilizan espías, digamos, que algo que viene, digamos, como bien cerca a lo que estaba pasando aquí. Imagínese usted un espía, por ejemplo, que sale a cumplir una misión y se va a un país X, digamos, vamos a estar mencionando países, se va a ese país y le dieron instrucciones de lo que tenía que hacer, él fue, sí, miró, vio, sí, viene para atrás y le dice, sí, mira, lo que ustedes me dijeron que fuera a ver si tenía árboles. Sí, tiene árboles. Me dijeron que fuera a ver si tenía piedra. Sí, tiene piedra. Me dijeron que sí, hice todo lo que ustedes me dijeron. Y los líderes se van a quedar así, dijeron, bueno, ok, ¿y trajiste alguna prueba? ¿Tiene algo que muestre lo que y el espía dice, no, ¿sabes qué? No, se me olvidó la cámara. O sea, es bien diferente a cuando la persona va, hace con su trabajo y encima de eso trae pruebas y le dice, bueno, mira, aquí están las pruebas de lo que ustedes andaban buscando. Mira, esto es lo que vi, esto, le explica, le da toda la información y se queda también ahí para ser parte del plan o de esa estrategia para lograr ese objetivo. Entonces, algo parecido fue lo que pasó aquí. Dios le dio una serie de instrucciones a
a los líderes para que ellos, incluso dentro de esas instrucciones, venía la de traer parte de los frutos que había en esa tierra para enseñarle, digamos, al pueblo o a otros líderes, porque había mucha gente que estaba precisamente, que quería saber, o sea, cómo era la tierra, y precisamente eso fue lo que hicieron. Dice que trajeron, incluso me llamó la atención, el hecho de que dice que trajeron un racimo de uva, y yo me imagino, o sea, para traer un racimo de uva en un palo entre varias personas, o sea, tiene que haber sido grande. Dice que trajeron algunos frutos, y estaba leyendo yo algunas otras fuentes que dice que precisamente que especificaba como que eran algunos frutos por el tamaño que tenían. O sea, no pudieron traer muchas cosas precisamente por el tamaño que tenían. Y esto lo demuestra, precisamente hace énfasis la Biblia en este caso, cuando dice que cortaron un racimo de uva, o de uva en ese caso, un sarmiento, que dice que lo trajeron en varas. Y en otra versión dice que tuvieron que ponerle como 2 varas para poderlo cargar. Y yo en mi mente trataba de imaginarme aquello. Y decía, bueno, vendría siendo como un racimo de palmicha. Bueno, los que conocen en Cuba, las palmas producen un racimo grandote que, o sea, una sola persona no lo puede levantar. O sea, se necesitan al menos 2 personas para poderlo levantar y transportarlo. Imagínense usted entonces, o sea, qué tipo de fruta, qué fueron las pruebas que ellos trajeron. Le trajeron a Moisés y le dijeron, bueno, mira, aquí están las pruebas, aquí están las cosas que ustedes me dijeron que investigar. El cuarto reto que nos ayudará a comprender el plan de Dios y cumplir con su voluntad es estar listos para actuar en función de lo que Dios requiere. Y aquí vamos a estar leyendo entonces también en número 13, versículos 21 al 27. Y dice, y subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, a la entrada de Amá, y remontaron el Negev y llegaron hasta Hebrón. Pasaron por el valle de Escol, donde cortaron un sarmiento, era de lo que le hablaba, con un racimo de uva, el cual cargaron en un palo. Llevaron también algunas granadas y algunos higos. Al cabo de 40 días, regresaron de explorar la tierra y fueron a donde estaba Moisés y Aarón y a toda la comunidad de los hijos de Israel. Y dieron cuenta a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto del país, y les contaron diciendo, llegamos a la tierra que nos enviaste, y está fluyendo leche y miel. Ved aquí sus frutos. O sea, ellos cumplieron la misión de recopilar toda esta información que era necesaria para trazar esa estrategia de conquista de la tierra de Canaán. Pero aquí también hay, hay que tener mucho cuidado también con algunas cosas que pasan. ¿Por qué? Porque dentro de toda esa información que se le mandó, hicieron como un extra que no siempre es necesario. En este caso, ese extra no se lo habían pedido, que fue cuando ellos informaron acerca de, dieron, como dice en uno de los puntos de la porción, que dice que dieron una especie de evaluación si la tierra era segura o no. O sea, eso no era parte de la misión de ellos. La parte de la misión de ellos era ir, explorar la tierra y traerle información que Moisés le había pedido para tratar esa estrategia, para poder cumplir la voluntad de Dios en ese caso. Él le transmitió a ellos lo que él necesitaba. Pero hicieron ese extra, y siempre tenemos que tener cuidado con esto, porque el factor humano a veces donde uno a veces pone sus miedos, sus preocupaciones de una manera diferente. O sea, a veces está enfocado en algo diferente a la visión, y el extra tuyo, pues, o sea, no es que no lo haga. Si alguien te pregunta, tú puedes darle su opinión, porque bueno, en ese caso tenemos que tener en cuenta que eran los líderes de cada tribu. O sea, lo que ellos decían era importante también, porque iba a afectar, imagínense, que eran quienes dirigían, eran los jefes de las tribus, de las 12 tribus de Israel, los que estaban representados allí. O sea, que su decisión era importante a la hora de poder planificar todo aquello que se estaba gestando. Pero tenemos que tener mucho cuidado también cómo lo hacemos, o sea, qué es lo que decimos para que eso no afecte a los demás. Porque recuerden que un líder, recuerden que para que haya un líder, detrás de él tiene que haber toda una serie de personas, en este caso una tribu completa,
que lo va a apoyar, aunque muchas veces no estemos de acuerdo, digamos, con lo que hacen los líderes, digamos en mayoría, son las personas las que apoyan a la hora de decisiones, porque él va a representar a toda esa tribu, o sea, a todas esas personas es lo que va a representar, digamos, el pensamiento común de todos ellos. Por eso digo que a veces tenemos que tener cuidado con esto, porque precisamente tenemos que estar listos para cumplir con aquello que Dios nos ha encomendado a nosotros. No es lo que nosotros queremos hacer, sino estar listos para actuar de la manera en la que Dios ha diseñado. O sea, tenemos que estar, por eso es que nos va a ayudar a nosotros eso en el conocer y cumplir la voluntad de Dios, porque nosotros vamos a estar listos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No vamos a poner o sea, por delante cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros miedos. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere para poder cumplir con eso. Una vez entonces entendido cuál era el plan, o sea, cuál era la voluntad de Dios en este caso, tenemos que convertirnos nosotros en algo, o sea, un instrumento para poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros, o bueno, o lo que Dios quiere hacer. Es como ponernos nosotros en función de lo que Dios quiere, no en función de lo que nosotros queremos hacer. Ese es el punto que quería transmitir. Entonces, bueno, aquí volvemos al mismo ejemplo que le decía de los espías, o del espía en ese caso, que va al lugar, explora y demás. O sea, él tiene que ponerse en función de lo que necesita el grupo que está planificando, ya fuera la guerra o fuera, no sé, ir a un lugar específico o comprar una tierra, pudiera ser también. O sea, no necesariamente tiene que ser el ir a atacar un país o lo que sea, pudiera ser ir a explorar una tierra que queremos comprar, digamos. Va la persona y va a ir en función de esa lista que nosotros hemos trazado. Ok, ¿qué necesitamos? Una tierra que sea fértil. Necesitamos una tierra que no haya inundaciones. Necesitamos un lugar donde tengamos espacio para crecer. Como es, por ejemplo, algo, o sea, una de las cosas que tenemos nosotros, los de Way Up, que queremos un lugar donde podamos estar nosotros, que podamos cultivar y demás. O sea, algo, encontraste una tierra, ok, fui aquí, fui allá, y estuve buscando esas cosas, estar enfocado en lo que necesitamos y ir en función de eso. Es lo mismo que pasaba aquí con estos líderes. Ellos tenían que estar enfocados en el propósito que Dios tenía para ir y estar precisamente en función de cumplir lo que se necesitaba para hacer funcionar ese plan que Dios tenía, que era conquistar la tierra de Canaán. Entonces, bueno, a manera de conclusión, hoy estuvimos hablando acerca de lo que significa conocer o intimar con Dios, ser apto para un liderazgo con propósito, seguir instrucciones precisas, en este caso la escrita en su palabra, y estar listo para actuar en función de lo que Dios requiere o de lo que Dios quiere para poder llegar a cumplir con ese propósito. Y todas estas cosas nosotros nos van a ayudar a estar enfocados en conocer, o nos van a proporcionar a nosotros el estar enfocado en la voluntad de Dios y cómo cumplirla. Y al mismo tiempo vamos a estar siéndole de agrado a Dios, precisamente porque vamos a estar en las cosas que Él ha diseñado, en las cosas, en sus planes. Es tratar como nos ayuda a nosotros a estar enfocados en el plan de Dios y el de nosotros como echarlo a un lado. Y entonces para nosotros, lo que quisiera dejarle a ustedes en esta mañana para reflexionar es una pregunta en ese caso como para terminar. Y la pregunta es, ¿cuál es tu reto? O sea, el reto de nosotros, ¿cuál es? ¿Es estar enfocado en cumplir la voluntad de Dios o poner los planes de nosotros por delante de los de Dios? Que Dios les bendiga en esta mañana. Espero que les haya servido esta charla y que puedan reflexionar acerca de todas estas cosas y que eso nos ayude a estar enfocados. Si no estamos enfocados en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, en el conocer la voluntad de Dios y poder apegarnos a ella, que Dios permita que esta charla le ayude, digamos, a trazar un plan o a acercarse y a enfocarse en lo que realmente es importante, que es en cumplir la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana.